Hola, Ah, hola, muy buenas tardes. Este es Emma Moreno. Yo soy practicante de los Centros de Vida Espiritual de Seattle, Washington, y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy, aquí con mi compañero, el director espiritual, Raúl González. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto volverte a ver, Emma, después de andar todos de gira. Parece que la sinergia también nos ha contagiado en esos viajes, ¿no? Y hasta nos está dando ideas muy bonitas de aprovechar esta sinergia y tratar de, si viajamos, vamos a transmitir de donde estemos. Sería Pues sí, muy ¿verdad? perfecto, ¿no? Mira, ¿sabes que algo que pasa es que aquí en la ciudad de Seattle, en el verano, todo mundo andamos por todos lados? Así que siempre pasa, cada año, todos de alguna manera u otra son los momentos en que viajamos mucho. Pero bueno, ya se acabó, ¿no? Ya es septiembre, ya es hora de estar en casa, las clases han empezado, el trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya estamos aquí. Y el día de hoy estoy muy contenta de estar aquí contigo porque, bueno, la semana pasada empezamos a hablar acerca de la celebración del Año Nuevo Judío y estuvimos haciendo una pequeña transmisión en vivo de lo que estaba ocurriendo en el parque de mi vecindario y que era el grupo de la gente de una de las sinagogas de aquí de la ciudad y que estaban ahí, nos reunimos todos ahí y pues estaban tocando el, el cuerno de chivo, el shofar, para anunciar el inicio del año nuevo, Rosh Hashanah. ¿Te recuerdas? Ya no te oigo nada. No, claro que sí, sí, sí recuerdo todo. Y no, una experiencia muy, muy especial. Fíjate que yo, no sé por qué, pero ahora que estuve en los estudios, Ujú, bueno, fue una experiencia muy bonita en esto de hablar de otras religiones, conocerlas, y asimismo a filósofos o a pensadores, ¿no? ujú, Eh, y realmente a mí lo que me llama mucho la atención es que hablamos de ciencia de la mente, pero siempre ha existido. ujú. Ya desde tiempos remotos, este mismo pensamiento ya existía. Y lo más sorprendente es que, ¿por qué no se llevó a cabo? ¿Por qué lo cortaron? ¿Por qué de tajo? ¿No? Y eso es lo que me genera mucha, pues, como hasta cierto punto frustración, ¿no? Porque Ujú. si o sea, si realmente como seres humanos ya habíamos llegado a ese conocimiento, pues he de evolucionar desde entonces, ¿no? O imagínate desde ese tiempo que hubiéramos tomado estas ideas, ¿en qué parte estaríamos, Ujú. no? Pero pues también por otro lado ves que pues las experiencias que vas teniendo son necesarias para ir como progresando, ¿no? Y si sabemos que esto existió antes y de eso nos convencemos actualmente, pues no, deberíamos sí de trabajar ya con esa convicción de que todo se puede realizar, si Ujú. no hay tanta frontera. Así es. Y bueno, mira, fíjate, Raúl, que ciencias de la mente y centros de vida espiritual, algo por la razón porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención y por eso es que yo me uní al centro de vida espiritual, es porque para mí yo no estaba siguiendo una religión, no estaba buscando una religión. Yo tengo mi religión, pero estaba buscando una apertura y estaba buscando el poder aprender más, poder aprender de otras religiones, el poder aprender de filosofía, y eso es justamente lo que es pues la visión de las ciencias del Centro de Vida Espiritual, que es la intersección de los pensamientos, de filosofía y de las religiones. Y todo eso junto es lo que crea este centro de vida espiritual donde no solamente se aprende y se sigue una filosofía, sino es todas las filosofías,
filosofías, porque a la final todas las filosofías llegan a un punto y es el punto de, de que es el amor, de que hay un, algo más grande que nosotros y que tiene muchos nombres. Lo nombramos de miles maneras, pero a la final es un centro que es el universo. Entonces, esa es la razón por que yo empecé a ir al centro de vida espiritual y es la razón que me hace como que mi vida se enriquezca porque estoy aprendiendo de otras filosofías, aprendo de otras religiones y se celebran otras religiones, se celebran otras tradiciones. Por ejemplo, en este domingo que pasó aquí en Seattle, como en estos momentos estamos en estas 10 días de que se celebran las fiestas judías del Año Nuevo, este domingo que pasó, la persona que estuvo dándole el servicio del domingo, el servicio dominical, fue un rabino que es líder de una comunidad que es una sinagoga en la que se dedican mucho a la meditación. Y la verdad fue un servicio muy, muy bonito, dio una plática súper bonita que, bueno, yo tomé un poco de lo que él dijo y me gustaría platicarte. ¿Quieres que te cuente de qué nos habló? Sí, te Eh, digo que es tan interesante todo esto porque yo lo vi en las clases, ¿no? De hecho, hasta tareas hubo de visitar sinagogas aquí en la Ciudad de México y te Ujú, quedas impresionado, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la primer sinagoga que se inauguró, el lugar donde era, ¿no? O sea, ahí en el mero centro de la Ciudad de México, que aún existe. Y llegas y ujú, está hermosísima, ujú, llegas y en verdad se siente un ambiente diferente cuando entras. Fui y no había más que 3 personas, ujú, pero cuando estuve ahí y estuve repasando mi trabajo que tenía que realizar, lo que yo había leído, te quedas sorprendido, ¿no? Porque dices, y te das cuenta de la diferente apertura o las diferentes formas de pensamiento, ¿no? ujú, Y dices, pues qué bonito, ¿no? Esa apertura. Y más que nada te digo, o sea, nadie te dice, no puedes pasar. no. O tiene que pagar algo para que pase, ¿no? No, todo abierto. Y, por ejemplo, entré y estaba la biblioteca ahí puesta, ¿no? Con todos los libros puestos, Ujú, pero nadie me siguió, nadie estuvo detrás de mí, me pude acercar a donde quisiera. ujú, Y eso a mí me pareció tan fascinante porque dije, pues es que aquí realmente puedes llegar y entregarte a una meditación, ¿no? Aunque no sepas ujú, de ellos, pero ujú, la hago mía y sé que va a ser escuchada, ¿no? Entonces, eso es lo más impresionante. Y así fueron varias que fui y no hubo ni una oposición, al contrario, hubo un recibimiento muy caluroso y de puertas abiertas, sí, un registro nada más, pero de ahí nadie te seguía, nadie te buscaba y te permitían pasar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante de que quizás muchos sí pensamos que te van a poner un alto al llegar y te digan, no, pues ya se confirmó o ya se bautizó o ya fue reconocido, ¿no? O ¿O quién denle es un usted? ¿De dónde papel, ¿no? viene? ¿Quién lo invitó? Exactamente, sí. Y no, la apertura está ahí presente siempre, ¿no? Por eso te digo Sí, que es muy interesante y cada religión, pues sus pensamientos también, ¿no? sí. Que realmente nos sorprendemos. A mí me sorprende mucho todo esto, ¿no? Y Fíjate, estas fíjate, celebraciones. Raúl, que yo creo que a veces tenemos esta idea y dos cosas, ¿no? Una es que a veces pensamos que en México la única religión es la religión católica. Tenemos esa idea, ¿no? Es como una idea en general de que, bueno, los mexicanos son todos católicos. Sin embargo, parece ser que los números que yo estaba viendo es que, por ejemplo, ahora los evangelistas, las iglesias evangelistas, han crecido en número
y en poblaciones de manera realmente muy, muy rápida y muy exponencial. Entonces, eh, igual otras religiones, y por ejemplo, la comunidad judía en México es una comunidad muy importante, una comunidad bastante grande, y sobre todo en la Ciudad de México. Ah, ha crecido mucho, es una comunidad muy vibrante, es una comunidad muy, muy grande, y eso se debe por dos situaciones principales. Una es que muchos de los, bueno, cuando llegaron los españoles a México, en ese grupo de gente que venía, que fueron los colonizadores, había, en ese tiempo estaban expulsando a los judíos de España. Entonces, en ese tiempo llegaron muchos judíos que habían cambiado su religión porque estaban siendo expulsados de España. Entonces, por ejemplo, la comunidad judía, que es la comunidad ladina, que hablan español, que hablan portugués, español, es una comunidad que llegó, pero que vivía como en la oscuridad, porque acuérdate que en ese tiempo, bueno, pues en México además también estaba la Santa Inquisición. Entonces, bueno, la Santa Inquisición no es así como que dejara que otras religiones o que personas que tuvieran otras religiones pudieran vivir una vida abiertamente. Entonces, los judíos que vivían en México en ese tiempo era todo escondidito, ¿no? Era en sus casas, eh, pues vivían una vida, llevaban sus costumbres eh, religiosas, y fuera iban a la iglesia y eran a la iglesia católica, y era pues un mandato ser católico. Y luego, la segunda migración muy grande que llegó de la comunidad judía a México fue durante la antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un éxodo muy grande de judíos que estaban saliendo de Alemania y de otras partes de Europa por persecución, una vez más, otra persecución. Y en ese tiempo, en esos años, la idea era llegar a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos empezó a bloquear, ya no admitía a la gente, los hacía que esperaran en México. Igual que ahorita, ¿no? Que les hacen lo mismo a todos los centroamericanos, que les dicen, ay, espérense en México, espérense en México. Entonces, muchos de esta gente que venía de Europa tenían que esperar en México para que los admitieran a vivir en los Estados Unidos. Y mucha de la gente que llegó, al quedarse en México, pues se fueron quedando, les gustó, fueron moviéndose de estar en el lado de la frontera a irse adentrando más hacia el país de México, y sobre todo a la Ciudad de México, también mucho en Veracruz. Y entonces así fue como empezó a crecer, fue como la segunda migración grande que llegó de judíos a México. Entonces, pues es una comunidad muy, muy, muy vibrante, como te digo, una comunidad muy grande. Y hay unas sinagogas muy lindas, hay cosas muy, muy bonitas, ¿no? Pero bueno, entonces, también, fíjate que a mí me pasó lo mismo cuando llegué a los Estados Unidos. Yo tenía mucha curiosidad de ver las iglesias a los afroamericanos, porque pues ya ves que en las películas ponen siempre como que están muy contentos y bailando, ¿no? Y yo tenía, así como tú, tenía curiosidad, pero pues también yo pensaba, pues si voy, ¿será que me van a dejar entrar? O si no, así como pues miedito, ¿no? De decir, oye, pues si alguien me dice, ¿tú quién eres? O, pues, luego, luego se me va a notar que pues yo no soy de ahí, ¿verdad? Y pues no, que no iba porque yo decía, no, pues ¿qué tal si me piden la credencial o qué sé yo, no? ¿No? Entonces no iba. Pero como a veces nosotros mismos nos limitamos, ¿no? De las cosas. Pero eso sí, te dicen, ve a la fiesta, está fulanita, tal fiesta, ahí vamos, y ni pensamos, ¿verdad? Que nos van a dejar entrar o no, ahí vamos de gorrita café, y llegamos como si nada.
Pero bueno, pero Emma, fíjate que yo creo desde ahí viene ese pensamiento, ¿no? De que te va, o sea, desde que tú vas aquí a la religión, este, católica, pues te dicen, es que tú no puedes ver a otro Dios, ¿no? Este, porque te va a castigar, o sea, te va a cerrar el cielo. Y pues yo creo desde ahí nosotros empezamos con ese pensamiento. ujú, Y a mí, antes de todo esto, te digo que estuve de ilegal en Estados Unidos y llegamos a Nueva Jersey, nada más que allá, uno de los tíos de mi amigo, el que me llevó, él ya había estado en Los Ángeles. ujú. Entonces era un señor que no le gustaba estar en la casa, ¿no? En primera. Y en segunda, pues él conocía algo, ¿no? Y entonces me acuerdo que apenas teníamos, no, fue el segundo domingo que agarró y me dice, vamos a misa. Y yo, ¿cómo vamos a ir a misa, no? Si yo no iba ni en México. Y me dice, no, dice, hay misa, Raulito, vente, vamos a misa. Dice, ya investigué el horario, ahorita vamos a llegar. Y yo dije, pero pues en inglés no le voy a entender nada, amigo. Y me dice, no hay problema, vente, vamos, para que veas cómo es, ¿no? Pues es esta, ¿cómo te diré? Desde ahí también eso como que a mí me dio un poquito ya de apertura después, ¿no? Ujú. Porque llegamos a la iglesia, sí, todo el mundo volteó, ¿eh? Porque no había latinos, éramos Ajá, los únicos y éramos dos, ¿no? ajá. Bueno, ese día éramos los únicos que habíamos llegado. Pero pues mi amigo como si nada, como ya había estado en Los Ángeles y eso, y y pues en fin, también somos chilangos. Pues yo vi que él muy natural llegó y hasta escogió este, su, en dónde sentarnos y así sonriendo, pues yo dije, pues lo voy a seguir, no me queda de otra, ¿no? Y ya, pero ¿qué crees que eso sirvió mucho para que en la misma comunidad en donde estábamos, que en ese entonces éramos muy pocos, bueno, como a los 3 años después ya empezaron a desaparecer las bicicletas de los centros comerciales, que es lo más feo, ¿no? Porque antes no, tú ibas y dejabas la bicicleta ahí sin problema, ¿no? Pero como a los Ujú. 3 años que nosotros llegamos, empezó a pasar eso. Pero la comunidad como nos conoció a nosotros, nunca tuvimos un problema, ¿eh? Nunca. Fíjate. Y al contrario, si nos veía la patrulla en tiempo de frío o que iba a pasar algo, no sé, lejos de la casa, pues nos llevaban a la casa, ¿eh? Y toda la gente, todos se quedaban viendo porque decían, no, pues ya los agarraron, ¿no? Yo creo los americanos. Llegaron y no sabían que No, ustedes tenían palanca. no, pues no sabían, pero tampoco les decíamos, ¿no? Y nunca nos pidieron nada, pero mi amigo, te digo que mi amigo como si estuvo él sí llevaba papeles, o sea, chuecos o como quieras, pero él muy naturalito, ¿no? O sea, muy naturalito. Y pues yo de alguna forma pues lo seguía, ¿no? Ujú. Y lo primero que sabíamos era pues no tener miedo y más que nada el pensamiento de que pues si nos agarraban y nos regresaban, pues nos regresaban a México. O sea, ¿qué cosa peor nos podía pasar? ¿No? Boleto gratis. Boleto gratis y, ¿no? Entonces, pero sí, fíjate que eso a nosotros cuando fuimos, como que nos abrió y nos recibió la comunidad, a pesar de que, ¿cómo te diré? Pues sabían que éramos mexicanos y después ya supieron que éramos capitalinos, pero nos empezaron hasta a defender, ¿eh? O sea, Eh, realmente porque, por ejemplo, íbamos a un bar, pero era diferente ir al bar del centro de la ciudad en donde estábamos que ir al bar a la entrada, porque en la entrada sí venía mucho de fuera, ¿no? Entonces sí hubo ujú, veces que nos retaron. Pero no, ahí en el ujú, centro era como nuestra casa y nos hablaban, ¿eh? O sea, nos hablaban, nos ujú. respetaban, nos dejaban jugar en la mesa de pool, no nos la prestaban, sí, nos la dejaban, ¿eh? Porque veían que llegábamos y pues ellos
se quitaban y ya nos dejaban jugar, ¿no? Nunca tuvimos Ajá, ningún problema, ni una retadora o algo, no, nada. O sea, qué sabían que bien. íbamos a jugar y pues, nos veían que jugábamos y muy bonito, la verdad, muy bonito, pero fue esa parte de atrevernos a ir a misa, Ujú, ¿no? Y nos ujú. vieron ya regularmente ahí, sí, Pues sí, ¿verdad? pero Cómo a te veces digo, nos limitamos, te es que digo. rompes las barreras, ¿no? Sí, nosotros mismos nos ponemos los límites muchas veces. Y yo lo vi porque invitábamos a los colombianos y ellos sí no iban, ni al Ajá, bar, ni a la misa, ni a la iglesia. No, ajá. no, 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 ¿cómo crees? No, no. Vamos a Nueva York. No, no, no. Vamos a echarnos unas Vamos, no les va cervezas. a Sí. pasar nada. Vámonos a los festivales de Nueva York, Sí, que eso fue lo que a mí me sí. ganó. A eso sí. Sí, el verano en Nueva York es otra historia, Esa es una muy canción, ¿no? bella. Verano en Nueva York. Y baile y conoce los Es, grupos de esa es moda salsa, ¿no? El verano en Nueva York. y gratis. Sí, 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 Ajá, todo eso muy, muy es muy bonito. bonito. Pero es lo que te digo, como esa apertura sí te permite empezarte a integrar, ¿no? Ujú, Y claro, pues si te empiezas a encerrar y a estar ahí, pues hasta la gente empieza a desconfiar de ti, ¿no? Porque dicen, no, claro. pues, o sea, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿No? Pues Y todos siempre es como lo que, bueno, lo que yo pienso es cómo caminas en la calle, ¿no? ¿Con qué actitud caminas en la calle? Si caminas con una actitud de apertura, de, por ejemplo, yo me recuerdo mucho en la Ciudad de México, del barrio donde yo soy, que es un barrio muy chiquito, pues todo el mundo en la mañana sales caminando y saludas a todo el mundo. Bueno, hace mucho que no vivo en México, ¿eh? A lo mejor las cosas han cambiado, pero cuando yo vivía allá, pues así era, ¿no? Y todo el mundo te conocía y todo el mundo sabía de dónde eras. Y yo sigo con esa actitud. Yo aquí salgo a la calle y siempre voy mirando a las personas y quien hace contacto saludamos y quienes no, ¿no? Pero también es esa actitud en general en la vida, ¿no? Cómo entras a un lugar, o si estás así como, oye, que no me vayan a ver, ¿no? Entonces, sí, siempre es eso. exactamente, con miedo. Ujú, Te digo, nosotros ahí conocimos, llegamos a una comunidad colombiana y ellos no se atrevían. Después ya vimos que empezaron a llegar de Oaxaca, de Puebla, este, pues compatriotas. Y, y les empezamos a hablar a algunos, pero unos realmente eran muy cerrados, ¿no? O sea, ujú, algunos sí se abrían, pero no, los invitábamos hacia algún lugar y no. Nosotros nos íbamos a los juegos de fútbol. Era cuando estaba ujú. Julio César Chávez en su apogeo. Entonces Ajá. nosotros andábamos buscando las peleas, ¿no? En dónde las iban a pasar, pero era así como ahora a dónde vamos a ir, ¿no? Porque no en cualquier lado la pasaban. Entonces mi amigo tenía que investigar con sus amigos que nos empezamos a hacer amigos de puertorriqueños, de cubanos, de los propios americanos, ¿no? Que ya nos empezaron a conocer y pues nos empezaron a invitar porque allá todavía, y fíjate que parece mentira, pero todavía nos consideran el típico mexicano con tu sombrero, tu gabán y tu pistola, ¿no? Y ser valentón y desafiante en todo lado, ¿no? Pero cuando ven tu actitud, ven pues tu tranquilidad, ¿no? Y hasta cierta forma, el que te esté, porque ellos los vieron, ¿no? Cuando llegaba alguien que nos retaba, pues no, o sea, simplemente no le hacíamos caso, ¿no? O sea, porque nos sentíamos protegidos, o sea, ese era el otro punto. Ujú. Entonces ellos nos veían tan tranquilos y tan serenos, o sea, que decían, no, pues no tienen por qué tocarlo, ¿no? O sea, se quedaban hasta pasmados, ¿no? Porque decían, pues si eres mexicano y el reto común era, eres mexicano, pues tienes que tomar tequila, ¿no? Sí, porque ese era el reto Claro, mayor que siempre tuvimos y el mayor riesgo, ¿no?
Y que comer llega. chile. A ver, muérdele al chile. Pues muérdele al chile que, pues, no Ya nos ves, hace nada, ¿no? te Porque dan un jalapeño. A ver, sí, muérdele. A mí me sí, han dicho eso. A ver, muérdele. sí. No, pero nosotros, pues, cuando nos atrevíamos a ir al bar, pues, lo que te digo que nos dimos cuenta. Y, pues, tratábamos de no ir al bar de la entrada, ¿no? Este, pero, pues, o sea, realmente, decíamos ahí, fíjate que en el bar de la frontera, lo que pasó, que conocimos un matrimonio de personas ya mayores Ujú, y como que nos adoptaron, ¿no? Porque ellos iban nada más la pareja, pero iban solos, no sé cuánto tiempo ya llevaban solos. Cuando empezamos a ir con nosotros, pues empezamos a platicar con ellos y a convivir. Y ellos como que nos acogían, por eso nosotros nos atrevíamos a ir hasta allá, ajá, hasta la entrada. Pero era muy bonito, porque cuando estaban los señores, o sea, bien amables, bien contentos, o sea, veíamos su ajá, felicidad que nos veían y nos saludaban, ¿no? Pero asimismo, ellos empezaron a traer vecinos que ellos conocían y ya ujú, les platicaban de nosotros. Y pues éramos jóvenes, la verdad éramos jóvenes, pero muy tranquilos, ¿no? O sea, y nos ujú, gustaba platicar, nos gustaba convivir, nos gustaba jugar, sabíamos jugar. Unos hablaban inglés, ¿no? Yo realmente nunca me forzaron a hablar el inglés, siempre fue como así, pero ni había necesidad, ¿no? Porque, este, pues así como que cuando hablas del amor, cuando hablas de tu propio ser, de ser tranquilo, ¿no? La gente lo percibe y lo percibimos, ¿no? O sea, no se necesitan palabras, ¿no? Sino acciones, ¿no? ujú, Y te digo, ellos mismos cuando nos pagaban, pues nosotros les pagábamos, ¿no? La cena o ujú, el trago, pero era un convivio muy bonito, ¿no? Y era así como también ellos salir como de su aislamiento y su abandono, porque tenían ujú, familia y ya ves que a cierta edad también esa es la otra parte, ¿no? O sea, y es parte de esta plática, o no nos estamos desviando, porque todo lleva a la familia, ¿no? A mí lo que no me gustó de América fue eso, el abandono a los padres. Sí, ujú, serás independiente y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero abandonar a tus padres y ya dejarlos porque ya te va bien, estás en una ciudad grande, tienes todos los lujos, pero ¿qué llena realmente tu vida, no? O en dónde te quedas cuando pues sabes que tus papás están ahí solitos y, y tienen que adoptar a personas para sentirse vivos, ujú, ¿no? Y que es parte de esta religión, ¿no? Ese enfoque hacia la familia, hacia la mujer, hacia, hacia los propios hijos también, ¿no? Al leer el Corán y tenerlos ahí. Entonces, pues yo digo que eso es lo más bonito de todo esto, ¿no? La integración a la familia y algo que era esto del propio perdón, ¿no? ujú, Que era la intención de que traíamos. ujú, ujú. Bueno, pues fíjate que yo estaba pensando ahorita que cómo es que a veces para la gente que hemos migrado, que no estamos que nos hemos ido de nuestras ciudades y que no estamos con nuestras familias, muchas veces hemos formado familias alternativas, ¿no? Y que vienen como tú estabas mencionando, que llegas a un lugar, empiezas a tener amigos y esos amigos se van convirtiendo en parte de tu familia. Entonces, eh, todos tenemos esa necesidad de, de estar acompañados, de tener gente a nuestro alrededor. Y creo que atraemos el tipo de gente que queremos en nuestras vidas. Y también es muy importante dejar ir
de nuestras vidas a la gente que no quiere estar con nosotros o que no, o que no, que a lo mejor por un tiempo estuvieron, fue relaciones de armonía, pero que no necesariamente continúan, porque muchas veces la gente se va, tiene otros intereses, am, las cosas cambian, ¿no? Entonces, fíjate que esta es una buena manera de empezar a hablar acerca de estos días que son los días de 10 días de reflexión. Es el Año Nuevo Judío, entonces es una invitación de 10 días que nos permiten poner una pausa en nuestra vida y que nos invita a pensar en una reflexión en qué es lo que hiciste el año pasado para empezar en este año nuevo. Y así como pues lo hacemos por ejemplo, en otras religiones que empieza el año en enero, ¿no? Pero hay varias religiones, no solo la religión judía, pero también, por ejemplo, en Irán, que son religiones que están basadas en el ciclo lunar. Entonces, el año empieza no necesariamente en enero. Entonces, ahorita eh, estamos en este momento de 10 días. El año nuevo empezó la semana pasada, en el miércoles, con Rosh Hashanah. Y es ese momento en que se abren las puertas, ¿no? Es esta tradición en la religión judía de esta idea de que en Rosh Hashanah se abren las puertas del cielo y están los jueces y te están viendo y están decidiendo qué va a pasar en tu vida en estos 10 días. Entonces, es el momento de poner una pausa y de pensar qué fue lo que hice, cómo es que ahora quiero que sea mi vida en este próximo año. Y en estos 10 días de reflexión, que mañana empieza Yom Kippur, que son los 10 días de perdón. 10 días en que puedes realmente pensar, y me gustó mucho a mí lo que habló el rabino Olivier este domingo, y él estaba diciendo que existen 3 cosas importantes en las que podemos concentrarnos cuando hablamos de perdón. Uno, primero que nada, es que el perdón no es olvidarte de lo que ocurrió. Si alguien te lastimó, si hubo una situación donde te lastimaron, te dañaron, te hicieron cosas terribles, el perdonar no quiere decir olvidar. No quiere decir, bueno, lo pongo a un lado y ya se me olvidó ya otra vez. No, el perdón quiere decir lo que ocurrió, ocurrió, pero, pero dejo de darle mi energía a esa situación. Perdono porque si yo no perdono, sigo, toda mi energía está metida en una situación que, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, ¿no? A lo mejor alguien vino y te lastimó y te dijo cosas horribles, ¿no? Y esa persona ya se fue. Y tú estás ahí recordándolo siempre, ¿no? Recordando cómo te lastimaron, cómo te lastimaron. Y esa otra persona pues, ni se acuerda. Y tú estás como que estuvieras en esa cárcel, recordando siempre, es como estar viviendo siempre en el pasado, en cómo te lastimaron. Y entonces, la idea es de que tengamos este momento para reflexionar y decir, bueno, no me olvidé, lo que ocurrió realmente ocurrió. No estoy diciendo que no ocurrió. No estoy diciendo que esa persona hizo algo definitivamente eh, horrible, ¿no? Un crimen o algo así. No estoy diciendo que lo olvidemos, pero lo que estoy diciendo es es como me quito ese gancho y ya dejo que esa energía se vaya. Entonces, una cosa es el perdonar
lo que nos hicieron. Otra cosa también es perdonar lo que nosotros hicimos a otros. ¿Cómo es que nuestras acciones, a lo mejor de manera no intencional o a veces de manera intencional, han lastimado a otros? Y entonces en estos 10 días es el momento de parar y decir, ¿cómo es que yo con mis palabras, con mis acciones, lastimé a alguien más? Y el poder parar y decir, lo siento que hice algo, que te lastimé. Y eso no es fácil de hacer, porque la mayoría de nosotros, pues, somos personas orgullosas, ¿no? Y a veces no queremos admitir lo que hemos hecho. Pero es importante también el darnos cuenta de, y eso es el poder llegar a ese punto en nuestra vida donde podamos reconocer nuestros propios errores y seamos responsables y decirle a alguien, te lastimé, lo siento de verdad que hice algo que te lastimó. Y por último, también son momentos, estos días de poder parar y decir, ¿cómo me lastimé? ¿Cómo me he lastimado a mí misma? ¿Qué cosas he hecho yo en momentos de desesperación, en momentos de frustración? Por ejemplo, comer mucho, por ejemplo, no cuidarme, no poner límites a a las personas que me maltratan. Las veces que yo no me he cuidado a mí misma, las veces que yo, por querer seguir agradándole a alguien, he aceptado situaciones donde no me convenía, pero por no poder decir no, por no poder poner límites. Hasta dónde yo me he abandonado a mí misma, hasta dónde yo no he sabido cuidarme en situaciones, por ejemplo, situaciones financieras o cuando la gente me pide hacer cosas por ellos y yo no ser capaz de decir, no, no quiero hacerlo. Entonces, estos 10 días es esa invitación a, a tomar separarnos de lo que está ocurriendo y poner atención a qué es lo que hemos vivido en este año que pasó y cómo queremos vivir el próximo año. Y fíjate, Raúl, que leí una definición de lo que es el perdón y que de verdad me sigue dando vueltas en la cabeza porque es la mejor definición que he escuchado. Y perdonar es llegar a ese punto donde dejas de querer tomar venganza y querer castigar a las personas que te lastimaron. Poder llegar a ese punto donde tú puedas decir, tengo el poder de castigar, tengo el poder de, de seguir queriendo buscar desquitarme, esa es la palabra, desquitarme. Entonces, cuando nosotros dejamos de querer, dejamos ese sentido, esa acción de querer desquitarnos, de querer castigar a las personas, de querer desearles que les ocurra algo malo. Cuando llegamos a ese punto de decir, yo no tengo el poder de hacer eso. Porque mira, si tú lo has pensado muchas veces, por ejemplo, ¿no? Yo vengo y te cuento, oye, Raúl, fíjate, bueno, no a ti, Raúl, pero a cualquier amigo, ¿no? No tú porque tú eres director espiritual. Tú no me dirías eso, pero alguien en la calle, ¿no? Yo voy y le cuento, oye, mira que pues fulanito me dijo y perdí el trabajo porque pues me trataba muy mal y me corrió.
Entonces, a veces los amigos, para tratar de hacernos sentir bien, dicen: "Ay, no te preocupes, hombre, no te preocupes, mira, a ese se lo va a llevar la chingada". Perdón. A ese se lo va a llevar le va a ir re mal en la vida, lo van a atropellar, le va a ir de la patada. Vas a ver cómo en unos años eso se le regresa. Y a veces nosotros mismos pensamos eso, ¿no? A veces nosotros mismos le decimos a otra persona: "No te preocupes, mira, vas a ver cómo eso que hizo se le va a regresar y multiplicado y le va a ir de la patada y va a perder todo y no sé qué". Y estamos en esa, tenemos esa energía de querer desquitarnos, de querer que le vaya al otro de la patada, ¿no? Pero cuando estamos haciendo eso, pues sí, se siente bonito, es el orgullo, ¿no? Somos orgullosos y queremos que, pues, sí, la justicia divina, que venga la justicia divina, el karma, que le caiga el karma. Pero cuando estamos metidos en esa idea y estamos así como esperando a ver si ya le cayó el karma, ya le pasó, ya se lo llevó la chica, o todavía no, ¿verdad? Bien, cuando estamos en eso, en realidad lo que estamos haciendo es que seguimos con estos ganchos, es como si estuviéramos enganchados y estamos perdiendo toda nuestra energía, mientras que la otra persona, pues, ni se acuerda de nosotros. Y nosotros ahí, ay, que le pase, que le pase. Entonces, bueno, pues estos 10 días la invitación es, ¿podrías perdonar? Piensa en una situación, algo chiquito, no pienses en algo así grandote, grandote, pero algo que te ocurrió y que necesita que perdones la situación, que perdones a la persona o perdones lo que ocurrió. ¿Estarías dispuesto? Esa es la invitación de estos 10 días, que mañana es, Yom Kippur, y que la celebración empieza mañana a las 6 de la tarde y el día siguiente, que es el jueves, todo el día, la mayoría de la gente está en las sinagogas, con estos servicios y termina con unas oraciones muy lindas que, una vez más, pues es esta idea de que ahora ya se cierra el cielo, ya se cerró el cielo, es tu oportunidad en estos 10 días de cambiar tu ruta, de cambiar la trayectoria de tu vida. Y la manera de cambiar la trayectoria de tu vida es el perdonarte a ti, el perdonar a los que te lastimaron, el perdonar las situaciones que están ocurriendo. No olvidar, pero perdonar, porque esto es lo que va a cambiar la trayectoria de tu vida. Y lo que se dice mucho es que, bueno, en estos 10 días los jueces están ahí poniendo tu nombre y ojalá que pues el nombre de todos nosotros esté por un año más de una vida de armonía, de dulzura y de mucho amor. Y Sí. ojalá que nuestro nombre esté en esa lista de los que van a vivir una No, vida saludable. fíjate que esto es muy interesante y llegamos a este punto, ¿no? Si estamos hablando de cómo nosotros nos limitamos o cómo nuestra religión católica nos limita a abrirnos. Imagínate este momento de estos 10 días de parar y hacer que la ley trabaje Ujú. a nuestro favor, porque no hay otra cosa, ¿no? Exactamente, Porque empiezas a aplicar lo que es la ley y nosotros lo decimos, ¿no? O sea, hayas hecho lo que hayas hecho, lo puedes cambiar en este momento, exactamente. pero no va a ser mágicamente, va a ser con esta conciencia. Imagínate ellos estos 10 días con ese pensamiento, así comparándolo, con ese pensamiento de limitación que nosotros tenemos
para abrirnos a tantas cosas, ellos ese mismo pensamiento consciente del cambio de ley lo aplican en estos 10 días con, Ujú, con toda esa fuerza, con todo ese valor, con toda esa fe, con toda esa certeza, con toda esa dedicación de todo un año y con esa intención de cambio, pero de ujú, conscientemente, ¿no? Porque va a ser ujú, lo que realmente dejaste de hacer, ahí mismo lo vas a aplicar, ¿no? ujú. Y lo vas a reconocer. Asimismo, la ley trabaja en todo momento. Y esa es la Exacto. parte que quizás es lo que no alcanzamos a comprender y entender, que el Ujú, poder lo tenemos nosotros mismos, ujú. pero no nos la creemos o no creemos que se abre el cielo, pero no es que se abre el cielo, es que se abra nuestra conciencia, Exactamente. ¿sí? Y Que que es, nos da la oportunidad de decir, mirar lo que hice y es el momento de que en unas de las oraciones que se dicen en ese día, es el poder dar la vuelta y regresar a quien tú eres. Y sí, sabes, hemos hablado mucho de eso, pero del eso de voltear momento de regresar. Pero eso de voltear no quiere decir que le vamos a dar la espalda y lo vamos a dejar. No, No, es de dar la vuelta, asumir la responsabilidad que hay que tomar para que la ley trabaje a tu favor, exactamente. ¿sí? O sea, pero es realmente así. Sí, pequé, sí hice esto, pero ¿qué debo de asumir para cambiar esa circunstancia? ¿Sí? ¿En qué Y forma? fíjate, tomar la responsabilidad de decir, fíjate que lastimé con mis palabras y mis acciones a una persona y voy a ir este día a decirle, lo siento. Me di cuenta que lo que hice te lastimó. Y sabes que estoy aquí para pedirte perdón. Exactamente. Sí, Ujú, pero, o sea, es que, o sea, todo lo queremos acomodar a nuestra manera, ¿no? Sí, odio a esta persona, lo perdono, ¿sí? Lo voy a perdonar, lo voy a dejar ahí. Pero a la primerita que tenemos para, para, para bajarle la llanta del carro, ajá, pasar y rayarle el carro, ¿no? O sea, dices, ay, no, pero fue inconscientemente y fue en un momento de arranque, ¿no? ¿Dónde mm, quedó toda esa intención y esa responsabilidad a realmente respetarlo, ¿no? ajá, O sea, realmente, si dejó las luces prendidas, eres capaz de ir y decirle, oye, dejaste tu luz prendida. Esa es la responsabilidad que vamos a ujú, tener, así sea nuestro peor enemigo. Oye, ujú, ¿sabes qué? Vinieron a buscarte, te andan buscando, ¿no? O sea, tanto es para que asuma la responsabilidad como sepa que lo están buscando, ¿no? ujú, O sabes que vi que alguien de tu familia está haciendo esto y lo otro, ujú, pero no de chisme, sino de verdad, ¿no? ujú, Y somos capaces de asumir esa responsabilidad. Eso es lo importante, ¿no? O sea, no podemos quedarnos y decir, es que sí lo dije, pero ahorita no, nadie me ve, ¿no? Nadie está dando cuenta. No, ajá, no, no. Hoy lo que dice aquí, la ley es una fuerza ciega y cualquier cosa que penetra el estado subjetivo de nuestro pensamiento tiende a regresar como una condición. ujú. Ujú. La ley siempre trabaja. La ley nunca, nunca deja de trabajar. Así es. Está trabajando y asimismo, si tú actúas con bien, esta se va a multiplicar. Si tú trabajas con el mal, de la misma forma se va a multiplicar y 7 veces 7, ¿no? ¿Y por qué Así es. decimos eso?
porque tú mismo te vas a autocastigar y vas a estar con eso. Y eso es lo peor, autocastigarse uno mismo, porque es lo que estamos hablando, la limitación, el no atrevernos a dar el siguiente paso, ¿no? Ujú, Y eso es o sea, a mí te digo que esto a mí me llega tanto porque sí me doy cuenta, ¿no? O sea, cómo la culpa nos carga o nos hizo cargar tanto tiempo una cruz que no debimos de haber cargado nunca, ujú. ¿no? Y eso de que vino y por ti murió y por tu... En verdad tenemos que cambiar ese concepto. Tenemos que cambiar esos conceptos de autocastigo, de limitación, porque O está esa y también de ver al otro como el enemigo, como el enemigo, exactamente, ¿no? O sea, porque cuando empezamos esta plática estábamos hablando de cómo en nuestros diferentes centros invitamos diferentes personas de diferentes religiones, de diferentes filosofías, que vengan a dar pláticas y vamos aprendiendo de ellos. En lugar de, por ejemplo, en no otras iglesias, invitan a alguien más a hablar. Yo nunca he visto, por ejemplo, que digan en una iglesia católica vamos a invitar a un filósofo que venga a platicar o vamos a invitar a alguien de la religión judía que venga a darnos una plática. Entonces estamos limitándonos, estamos viendo al otro como el enemigo. Y pero es Emma, fíjate, pero ya no fíjate, cabe Emma, eso. pero fíjate, Emma, que realmente también la iglesia está cambiando. Ujú, Quizás sea un poquito tarde, quizás, pero no, ¿eh? Porque están retomando, o sea, ujú, están retomando palabras y el mismo Papa está cambiando su forma de expresarse y de mirar el mundo. Y está haciendo invitaciones de cambio verdadero, ¿eh? O ujú, sea, ya bajita la mano, si lo empezamos a oír detenidamente, está cambiando la idea y el pensamiento porque estamos viendo cómo, y por también las circunstancias que han pasado, la gente no está regresando a las iglesias. ujú. La gente está integrándose a nuevos pensamientos por esta apertura que tenemos ahora en estos medios. Ujú, Toda la información que está llegando. ujú, Antes, cuando escuchábamos algo o una plática judía de ellos, ¿no? ujú, O del budismo, ujú. ¿no? O sea, ahora ya hay cursos de hebreo, ¿no? De todo, todo lo puedes De encontrar. todo, o sea, y lo encuentras fácilmente. Entonces, verdaderamente es lo que estamos diciendo, ¿no? Y las nuevas religiones que vienen creciendo, a Ujú. eso es lo que debemos de enfocarnos. Y Y también nosotros, ¿sí? fíjate, Raulito, que, ah, bueno, yo hace muchos años que no vivo en México. Yo llevo más de 25 años viviendo en Seattle. Pero lo que yo veo acá en mi ciudad es mucho la mezcla, es de personas, ¿no? Las familias ya no es como hace 50 años o como hace Sí, 30 sí, años, sí, sí. que una persona conocía a alguien de su barrio y se casaba con esa persona y la familia se mantenía en ese barrio, ¿no? Y la mayoría de la gente no viajaba, la mayoría de la gente todo era en esa misma ciudad, la gente no iba a otros lugares. Pero esa ya no es la vida. Los trabajos son en otras ciudades. La gente ahora la gente se va a las escuelas, a otras ciudades, a otros países. La gente por trabajo se cambia de ciudad. Por ejemplo, tú viniste a los Estados Unidos, yo vine a los Estados Unidos. Ya no son esas comunidades que se quedaban ancladas en un lugar toda la vida y el papá hacía el trabajo que hizo su papá y el abuelo y ya esa ya no es la vida. Ahora lo que vemos mucho es que en una misma familia hay gente
que son de otras religiones o gente que son de otros países. Es muy común que vemos una familia que está formada por inmigrantes de muchos países. Hay familias que que algunos tienen otras religiones y entonces eso es lo que es ahora la vida. Entonces tenemos que abrirnos, no podemos seguir ya como con unas vendas, como con unas, ¿cómo le llaman? Que le ponen a los caballos para que no vean a otros lados. Ya no podemos, esta vida ya no es la vida. Así que pues tenemos que abrirnos a nuevas experiencias. Sí. No, y fíjate que es lo que te digo. O sea, esta tecnología ha traído un cambio tremendo, ¿no? En forma de pensar, de actuar, y depende de nosotros, Ujú, la forma de hablar, de comunicarnos, y, y verdaderamente, pues, buscar un lugar donde en verdad nos sintamos más cómodos, ujú, siendo honestos. Eso es lo importante, o sea, que haya honestidad contigo mismo, porque también hay muchas cosas que debemos de comprender. Y esto del perdón, ujú, verdaderamente el perdón, al tenerlo nos libera de tantas cosas, de culpas, ¿no? De penas, de angustias. Y verdaderamente cuando perdonas, sueltas una carga innecesaria que traías tú mismo, ujú, ¿no? Porque el perdón es con uno mismo. Y de eso se trata, de realmente en la vida actuar con nuestro pensamiento. Y si va ujú, dirigido totalmente al bien, así se va a reflejar en nuestra vida, porque no hay de otra. O sea, no podemos decir que soy una persona honorable haciendo el mal con algunas personas, ¿no? Porque no es con ninguna, es con nadie. Porque el daño que hagas es como si se lo hiciera a todo el mundo, ¿no? O sea, no puedes decir que solo a una persona, es con todos, ujú. con todo mundo, ¿no? Y nuestra actitud debe de cambiar y mira, y lo más importante de todo esto es eso. O sea, si tú cambias verdaderamente, tu entorno cambia. No hay de otra, no hay de Así otra, es, ¿no? así es. Sí, Así que así es. bueno, pues el tiempo se nos acaba como siempre. Yo creo Sí. que deberíamos hacer esto así como de 5 horas, porque tú y yo tenemos tanto de qué hablar. Lo que pasa que sí, hay veces que los temas nos van como agarrando, van saliendo tantas cosas que podemos compartir. Y fíjate que eso, pues es una experiencia personal que luego las llevamos, pero encierra tantas cosas que cuando nos abrimos y nos llega este conocimiento, estos entendimientos, cómo los vas juntando y cómo por alguna forma llegaron a tu vida, ¿no? O Ujú, sea, cómo hemos tratado de tomar un camino diferente y vas viendo cómo se va acomodando para una idea mayor, cuando tú piensas en algo mayor, ¿sí? De eso ajá. se trata. Y cómo sin buscar muchas cosas, ni ir al oriente o ir ajá, o sea, tienes el conocimiento y vas teniendo los contactos con personas de esos lugares, ¿no? Eso es lo más bonito de todo esto. Y pues si gustas, cerramos con algo importante Sí, de este poder que es universal y que podemos utilizar todos. ujú, Y lo vamos a relacionar mucho con lo que es la ley y este perdón, ¿no? De 10 días, okey. ¿sí? Entonces, no puede haber limitación ni escasez en mi vida, porque nada le ha pasado a la actividad única y perfecta.
a este fluir libremente en mí ahora, perdonando, liberando toda sensación de atadura. Todo el poder me es otorgado desde lo alto. Sabiendo esto conscientemente por mi actuar, soy fuerte con la fortaleza del poder del universo que lo vitaliza todo. Soy sustentado e inspirado por una corriente divina del espíritu, energía, por esa ley que siempre cumple y trabaja, que fluye a través de mí como ese entusiasmo e ideales vitales de vida, prosperidad, bienestar, paz. Cada aspecto de mi mente responde a este flujo espiritual. La creatividad y la inspiración son mi derecho por nacimiento divino y lo expreso ahora en su total plenitud, siempre con el tiempo perfecto de poder parar, de poder direccionar la ley a nuestro favor, siempre a nuestro favor, conscientemente hacia el amor, la unidad y lo mejor para el mayor bien de todos. Y podemos cerrar diciendo, y así es, Y así es. y así es. Pues hasta la Bueno, próxima semana. hasta la próxima semana. Gracias, Emma. Bye. Bye. Bye, Rubí. Aquí te esperamos la próxima semana.